Era la mañana del 24 de diciembre de 2002 y en Modesto, California, todo parecía preparado para una Navidad tranquila, pero esa calma estaba a punto de romperse para siempre. Laci Peterson, de 27 años y con 8 meses de embarazo, desapareció sin dejar rastro. Desde ese momento, la vida de toda su familia cambió para siempre. La historia se convirtió en uno de los casos más mediáticos y llegó a cada rincón del país. Mientras la familia buscaba a la chica desesperadamente, los medios centraron su atención en el esposo de Laci, Scott. Su actitud, sus palabras, sus gestos, todo empezaba a ser observado, analizado y juzgado. Scott pasó de ser un esposo angustiado a convertirse en el foco de atención. Meses más tarde, la verdad comenzó a emerger en las orillas de la bahía de San Francisco. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Hasta el día de hoy, muchas preguntas siguen sin respuesta. Esta es la historia de un juicio marcado por la atención mediática, errores en la investigación y de una nación dividida entre la certeza y la duda. ¿Se hizo justicia para Laci? En este video vamos a revisar todo lo que se sabe, paso a paso, basándonos en hechos comprobados, documentos oficiales y testimonios verificados. Aunque ya conozcas el caso, quédate hasta el final, puede que tu opinión cambie. Laci Denise Rocha nació el 4 de mayo de 1975 en Modesto, California. Fue la hija mayor de Sharon y Dennis Rocha, quienes se separaron poco después de su nacimiento. Desde muy pequeña, Laci vivió con su madre y su hermano menor Brent, y más adelante se incorporó a la familia su padrastro Ron Gransky, a quien siempre consideró un verdadero padre. Mantenía una relación cordial con su padre biológico, quien visitaba en su granja lechera muchos fines de semana. Ahí también construyó una buena relación con su media hermana menor, Amy. Sin embargo, su vínculo más fuerte era con Sharon y Ron, con quienes creció en un entorno familiar estable y afectuoso. Desde niña, Laci fue descrita como una persona alegre, extrovertida, ordenada y perfeccionista, siempre positiva y sonriente. Le gustaba estar rodeada de amigos y siempre se interesó por la estética y los detalles. Tenía una energía constante para organizar y embellecer. Amaba las plantas, los espacios limpios y las decoraciones bien pensadas. Después de terminar la preparatoria en Modesto, donde fue también animadora, Laci decidió estudiar horticultura ornamental en la Universidad Estatal Politécnica de California, conocida como Cal Poly, en San Luis Obispo. Ahí, lejos de su entorno familiar, se adaptó con facilidad. Hacía nuevos amigos con naturalidad, pero no era considerada una persona fiestera, sino que se centraba en sus objetivos y mantenía buenas calificaciones. Durante su estancia en San Luis Obispo, una noche salió a cenar con una amiga al restaurante Pacific Café. Ahí conoció a un joven que trabajaba como camarero mientras estudiaba en la misma universidad. Laci no esperó que él diera el primer paso. Al terminar de cenar, escribió su número de teléfono en una servilleta y pidió que se la entregaran. Él recibió la servilleta, pero creyó que era una broma y la tiró a la basura. Según Sharon Rocha, ese día Laci le contó de haber conocido al hombre con quien se casaría, y al ver que él no la llamaba, volvió al restaurante y se aseguró de que obtuviera su número correctamente, mostrando su personalidad decidida y segura de sí misma. Este camarero era Scott Lee Peterson, nacido el 24 de octubre de 1972 en San Diego, California. Fue el único hijo biológico de Jackie Latham y Lee Peterson. Ambos eran padres de hijos de relaciones anteriores. Scott creció rodeado de hermanastros y hermanastras, pero dentro del núcleo familiar era el único hijo nacido de esta unión. Ser el único hijo biológico de la pareja le dio un lugar especial en la familia, y eso se reflejaba en el trato que recibía. Según personas cercanas, Scott fue considerado el niño consentido de la casa. Tenía el cariño incondicional de sus padres, especialmente de su madre Jackie, que lo protegía y apoyaba en todo.
Fue criado en un entorno estable y con recursos, donde no le faltaba nada y donde, según quienes lo conocieron, se acostumbró a proyectar una imagen impecable de buen hijo y estudiante. Era descrito como alguien carismático, educado y ambicioso. Le gustaba dar una buena impresión y cuidaba mucho su imagen ante los demás. Desde joven tenía interés por la pesca, pero mostró especial habilidad para el golf. Durante la adolescencia participó en torneos locales y estatales e incluso llegó a considerar seriamente una carrera profesional en ese deporte. Sus padres respaldaban ese sueño, lo acompañaban a competencias y cubrían los gastos necesarios para que pudiera destacar. Después de la preparatoria, Scott ingresó a la Universidad Estatal de Arizona con una beca parcial de golf, pero no tardó en cambiar de rumbo. Se transfirió a la Universidad Estatal Politécnica de California en San Luis Obispo, donde dejó de lado sus aspiraciones deportivas para enfocarse en la carrera de administración agrícola. Mientras estudiaba en Cal Poly, trabajaba como camarero en el restaurante Pacific Café, en la cercana ciudad de Morro Bay. Era un joven educado y simpático que en el ambiente laboral proyectaba seguridad y amabilidad. La primera cita de Scott y Lacey fue en un campo de golf, una de las grandes pasiones de Scott. Aunque Lacey no jugaba, no tuvo problemas en acompañarlo. Se trataba de conocerlo mejor, compartir su mundo y desde el principio mostró interés por lo que a él le gustaba. Para muchos este gesto fue una muestra temprana del tipo de pareja comprometida, abierta y cercana que ella quería ser. Durante los años que siguieron, Lacey y Scott consolidaron su relación. Vivieron juntos un tiempo antes de casarse y los amigos hablaban de una pareja joven, amable y guapa. Scott era carismático y sabía cómo dar una buena impresión. Lacey detallista, entusiasta y siempre bien dispuesta. Ambos tenían metas, querían formar una vida estable y no parecían tener mayores conflictos. En verano de 1997, poco después que Lacey terminara sus estudios en horticultura, se casaron en una ceremonia privada en San Luis Obispo, un evento sencillo pero bien planeado. Durante los primeros años de matrimonio intentaron establecerse como empresarios y abrieron un pequeño restaurante llamado The Shack, también en San Luis Obispo. El negocio funcionó muy bien, pero no se convirtió en el proyecto a largo plazo que habían imaginado, ya que en el 99 la abuela paterna de Lacey falleció y poco después se informó que su abuelo materno estaba muy enfermo. Este fue un factor significativo que motivó a Lacey y Scott a regresar a Modesto para estar cerca de su familia. En junio de 2000 se concretó la mudanza. Vivieron inicialmente con la familia de Lacey antes de instalarse en una casa en renta y luego compraron la vivienda en Covina Avenue, en un vecindario tranquilo y familiar. Ambos comenzaron una nueva etapa. Lacey se enfocó en su hogar y trabajó ocasionalmente como maestra sustituta, mientras que Scott empezó a trabajar como vendedor de fertilizantes agrícolas en una empresa llamada Trade Corp USA, con un ingreso regular que les daba cierta comodidad económica. En mayo de 2002, Lacey y Scott recibieron la noticia que cambiaría sus vidas. Estaban esperando a su primer hijo, un niño al que llamarían Connor. A partir de este momento, Lacey vivió una mezcla de emoción y agotamiento. Ilusionada, se dedicó a organizar cada detalle de la habitación del bebé, pero se quejaba de algunas dolencias típicas del embarazo que incluían fatiga constante y náuseas, que ella misma comentó a los familiares cercanos. Aunque a medida que el embarazo avanzaba, un amigo de la infancia declaró que Lacey dijo sentir mucho cansancio que le dificultaba incluso comenzar sus tareas diarias. A estas alturas del embarazo, Lacey ya había dejado su trabajo como maestra sustituta y quedaba en casa para enfocarse en cuidar de sí misma, de su hogar y de los preparativos finales para la llegada del bebé. Cuando llegó diciembre, Lacey se dedicó de lleno a ultimar los preparativos. Compró adornos, decoró la casa y ordenó la habitación del bebé. El 23 de diciembre, Lacey y Scott fueron juntos a cortar el cabello de Scott en el salón donde trabajaba su media hermana Amy Rocha, y ésta le enseñó a Lacey a peinarse con una plancha. Amy también mencionó que el día siguiente tenía que recoger una canasta de regalo para su padre a Bella Farm antes de su cierre, y Scott se ofreció en recogerla ya que tenía planeado ir a jugar golf y le quedaba de paso. Esa noche cenaron pizza y vieron un partido de fútbol americano.
A las 8:30, Lacey habló por teléfono con su madre para confirmar sus planes para cenar en Nochebuena en casa de Sharon el día siguiente. Y después de la llamada, vieron una película y se acostaron alrededor de las 10:30 de la noche. En la mañana del 24 de diciembre de 2002, según Scott, Lacey se despertó primera y fue a servirse unos cereales, ya que a causa del embarazo tenía que comer algo recién levantada para evitar mareos. Él se levantó después y cuando bajó la acompañó en el desayuno. Él aseguró que Lacey tenía planes sencillos: limpiar un poco la casa, hornear galletas y pasear al perro. Scott declaró que alrededor de las 9:30 de la mañana salió de casa inicialmente con la intención de ir a jugar a golf, pero cambió de idea ya que hacía demasiado frío y decidió ir a pescar a la Berkeley Marina, ubicada a más de 140 kilómetros de Modesto. Se despidió de Lacey, que estaba viendo el programa de televisión de Martha Stewart sobre cocina, y se dirigió hacia una bodega que también usaba como oficina para su trabajo y donde guardaba su pequeña embarcación. Desde ahí, con todo lo necesario para pescar, partió rumbo a la marina. Alrededor de las 10:18 de la mañana, una vecina, Karen Servas, encontró al Golden Retriever de la pareja llamado Mackenzie, vagando por la calle con su correa puesta. Lo reconoció de inmediato, lo metió al patio trasero de los Peterson y cerró el portón. Fue un detalle que le llamó la atención. Si el perro estaba suelto con la correa puesta, ¿dónde estaba Lacey? A las 2:15 de la tarde, Scott dejó un mensaje de voz para avisar a Lacey que ya se dirigía hacia la casa, pero que no alcanzaría a recoger la canasta de regalo en Bella Farm como le había prometido el día anterior a su hermana Amy. Well, I won't be able to get to Villa Farms to get that basket for Papa. I was hoping you would get this message and go on out there. I'll see you in a bit, sweetie. Love you. Bye. Cuando regresó a casa esa tarde, el Land Rover verde de Lacey estaba en la entrada. Entró en casa y encontró a Mackenzie, el perro, en el patio con la correa puesta. Se fue a la cocina para comer unas sobras de pizza, puso a lavar su ropa, se bañó y se cambió. Alrededor de las 5:15 de la tarde, Scott fue hacia la sala y encontró un mensaje de Ron, el padrastro de Lacey, en la contestadora automática, al que devolvió la llamada a sus suegros para decirles que recién había llegado de los campos de golf y quería saber si Lacey estaba con ellos. Ante la negativa de Sharon, la preocupación creció. Scott entonces decidió preguntar a los vecinos si tenían alguna información sobre el paradero de su esposa, como le había sugerido Sharon. Llamó a su puerta preguntando si habían visto a Lacey, pero lo curioso fue que también la pareja de vecinos testificaría más tarde haber escuchado a Scott decir que había estado jugando a golf ese día. Poco después, Sharon y Ron Gransky fueron hasta la casa. Fue ahí donde encontraron todos los objetos personales de Lacey, lo que no tenía mucho sentido si había decidido salir. A lo que Ron decidió no perder más tiempo y llamó a la policía de Modesto. Can I help you? Yes, my daughter's been missing since this morning. She's 8 months pregnant. She took her dog for a walk in the park. The dog came home with 6 police shots. What is your name? My name is Ron. Her husband, Scott Peterson, is on way over the park. What's your daughter's name? Lacey Peterson. Poco antes de las 6 de la tarde, Lacey Peterson fue oficialmente reportada como desaparecida. Los detectives que llegaron a la casa de los Peterson realizaron un registro superficial de la casa. Encontraron las llaves, la cartera y el bolso de Lacey en un armario y comenzaron a organizar un registro de la zona. Scott dio su primera declaración a la policía esa misma noche, declarando que había estado pescando esturión en Berkeley Marina toda la mañana y aseguró no tener ningún problema de pareja. So, today, she told you what she was going to do for the day. Yeah. And what was that? Take the dog for a walk, and then she's going to the store to buy for Christmas morning breakfast tomorrow. She's gonna make gingerbread cookies for tonight. Hey, you guys haven't had any problems, marriage problems. Everything's good. And you're married 4 years. Yeah. Inicialmente aceptó someterse a la prueba del polígrafo, pero luego decidió retirarse, alegando de estar demasiado afectado emocionalmente para realizarla.
Hay que recordar que la prueba del polígrafo no es confiable ni definitiva. Esta prueba no mide mentiras, mide el estrés. Así que una persona nerviosa por la situación la puede fallar, mientras que un psicópata que miente sin sentir culpa puede pasar la prueba. Aún así, esa negativa influyó en la percepción pública y en la investigación. La desaparición de Laci generó una movilización inmediata. La familia, amigos, vecinos y voluntarios se unieron con la esperanza de encontrarla con vida. El Departamento de Policía de Modesto estableció un centro de operaciones en un parque cercano, y durante días enteros se organizaron búsquedas a pie con perros rastreadores, helicópteros y embarcaciones. Se ofreció una recompensa de $25,000 que posteriormente se incrementó a $500,000 por información que condujera al regreso sano y salvo de Laci. Se distribuyeron carteles y folletos. Familiares y voluntarios establecieron un centro de mando en el Hotel Red Lion para atender llamadas telefónicas y difundir información. Mientras tanto, Scott Peterson se convertía en una figura cada vez más observada. Los periodistas se estacionaron fuera de su casa día y noche. Scott, que al principio colaboraba con la policía y participaba en los esfuerzos de búsqueda, no terminaba de convencer a los investigadores. Algo no encajaba en su comportamiento. Su actitud era tranquila y serena, con una extraña combinación de educación y arrogancia. Aunque lo que llamó la atención de los detectives fue su total falta de preguntas. No pedía sus contactos, no preguntaba sobre los avances y no pedía que se llamara para mantenerlo informado. Today, how were you remembering your wife and your son? That's very personal to me. I'm going to continue to look for, obviously, times when it's difficult to go on, obviously. So thanks very much. Pero la familia Rocha defendió a Scott desde un principio, describiéndolo a él y a Laci como la pareja ideal. A medida que los días pasaban, la policía comenzó a seguirlo más de cerca. Pero la investigación dio un giro inesperado cuando, el 30 de diciembre de 2002, una mujer se identificó a los detectives como la novia de Scott. Esa mujer era Amber Frey, una masajista de Fresno. Ella explicó que el 20 de noviembre de este mismo año había conocido a Scott a través de una amiga común. Después de una romántica primera cita comenzaron a verse frecuentemente. Scott era atento, amable y decía tener interés en una relación seria a largo plazo. En particular, el 9 de diciembre, Scott le confesó que esa Navidad sería la primera sin su esposa, a lo que Amber entendió que su esposa había fallecido recientemente. Hasta asistieron juntos a una fiesta navideña el 14 de diciembre, a la que Scott fue presentado a los amigos de Amber como su novio y se comportó como tal. Scott viajaba con frecuencia a Fresno desde Modesto para verla o hablaban por teléfono. Pero el 28 de diciembre, una amiga de Amber reconoció a Scott en un artículo de periódico que trataba sobre la desaparición de Laci Peterson. Y fue entonces que se enteró que el hombre con el que había estado saliendo desde noviembre no solo estaba casado, sino que su esposa embarazada había desaparecido. Basándose en la información proporcionada por Amber, los detectives empezaron a formular la teoría que Scott había comenzado a planear el asesinato de Laci 2 semanas antes de su desaparición, y con la esperanza de que Scott confesara o revelara alguna información, proporcionaron a Frey un dispositivo para grabar sus conversaciones. Amber no dudó en colaborar. Esa misma noche grabó la primera llamada, y en ella Scott no mencionó en ningún momento que su esposa estuviera desaparecida. Se comportaba como si nada hubiera pasado. En los días siguientes las llamadas continuaron. Una de las más impactantes se realizó el 31 de diciembre, justo mientras se celebraba una vigilia pública en Modesto por Laci. Scott le dijo a Amber que estaba en París, pero en realidad estaba entre la multitud en California sosteniendo una vela en honor de su esposa desaparecida. Amber? I can hear you. Hey. Yes. Okay, there you go. I'm talking. Okay, I'm like, stay still or something. I know. I'm really making it work. How was your New Year's? What's that? How was your New Year's?
It's good. I'm just, everyone's in the bar now, so I came out of an alley. Quiet alley. Is that nice? Yeah, it is. I can hear you. Very good. It's pretty awesome. Fireworks and everything. The Eiffel Tower. It's the people all playing American rock songs. Uh-huh. It's pretty funny. Well, that's good. I'm glad you guys decided to go out. Oh, definitely. I can never remember your friend's name. I know Jeff, but you always say, from Swans. Las pruebas comenzaban a acumularse. En el almacén donde Scott guardaba el bote de pesca se encontró un ancla casera hecha con concreto y una cubeta que probablemente había sido utilizada como molde. Se encontró también cemento en polvo en el remolque del barco y 5 marcas circulares que coincidían con el tamaño y la forma del cubo utilizado para fabricar el ancla. Sin embargo, esas anclas nunca fueron encontradas y se planteó la hipótesis de que Scott fabricó 5 anclas y 4 habían sido utilizadas para hundir un cuerpo en el agua. Cuando los investigadores preguntaron para qué se había utilizado el resto de la bolsa de concreto de 40 kilos, Scott sostuvo que había utilizado el material restante para reparar una zona de la entrada de su casa, pero no se pudo establecer científicamente que el concreto del ancla coincidieran con el de la reparación. En paralelo, un cabello que por análisis mitocondrial resultó compatible con muestras obtenidas del cepillo de Laci fue encontrado en un par de pinzas ubicadas dentro del bote de Scott. A esto los detectives agregaron los registros de compras del bote a mediados de diciembre, bote del cual ni la familia de Laci ni la de Scott sabían de la existencia, además de búsquedas relacionadas con mareas en la computadora encontrada en la oficina del cobertizo. ¿Qué hacía Scott pescando esturiones en Nochebuena en una zona que no era conocida por ser un lugar habitual para la pesca de esta especie y con señuelos artificiales que no son efectivos para atraer esturiones? Todo este conjunto formó la columna vertebral de la evidencia física y circunstancial que la investigación fue apilando. On the 26th, we went over to his house with a search warrant because we were going to process the house as a crime scene. We didn't tell him that's what we were doing, but certainly when we go over there, we're going to ask for permission to do that, which we always do on a search warrant. Well, Scott wouldn't give us permission to search his house. These are the things that were strange about him where we didn't see it with other family members and friends. Everybody else was cooperative to a fault, except Scott. A inicios de enero de 2003, la conducta de Scott comenzó a desentonar incluso para la familia de su esposa. Aunque al principio lo habían defendido, les resultaba difícil explicar por qué intentó gestionar la venta de la casa, por qué quiso vender el auto de Laci o cancelar el servicio de televisión satelital con la indicación de que se mudaría al extranjero, y sobre todo por qué convirtió la habitación del bebé en un trastero. Aunque no era ilegal, a la familia de Laci le resultó perturbador. Y para la fiscalía, esos movimientos no eran solo decisiones personales. Encajaban en la narrativa de alguien que actuaba como si la víctima no fuera a volver. Y que en un registro de la casa encontraran el álbum de foto de boda en el basurero, claramente no ayudó a Scott a alejar las sospechas que recaían sobre él. Al mismo tiempo, la policía intensificó la vigilancia sobre sus desplazamientos. En los días siguientes, los detectives siguieron a Scott y documentaron varias visitas posteriores a la Berkeley Marina, donde volvió al menos 3 veces. Esas visitas fueron breves. Los oficiales dijeron que en cada regreso Scott se quedaba menos de 10 minutos y luego se iba. Lo vieron estacionarse, asomarse hacia el agua y alejarse. Esta repetición de viajes cortos a la misma zona fue interpretada por los investigadores como indicio de que Scott volvía a la bahía para comprobar el resultado de algo, y eso comenzaba a trazar un panorama oscuro. La búsqueda de Laci seguía sin descanso, y en paralelo también las conversaciones entre Scott y Amber. What are you talking about? See, we're staying sorry, Amber. I'll just tell you. Okay. You haven't been watching the news, obviously. No. I have not been traveling during the last couple of weeks. I've lied to you when I've been traveling. Okay.
girl I got married to, her name is Lacey. She disappeared just before Christmas. For the past 2 weeks, I've been in Modesto with her family and mine, searching for her. Okay. She just disappeared, and no one knows Okay, now, where she's been. Scott? And I can't tell you more because I need you to be protected from the media and Diana. Okay, they are amazing. Scott, are you listening? I am. You came to me earlier in December and told me that you had lost your wife. What was that about? She's alive. What? She's alive. Where? She's alive? Where? In Modesto. Now, I know, this is the hardest. I wanted to tell you first. You need to protect yourself from the media. But isn't that ironic how, Scott, when I first met you on our date, how you told me you were going to Maine with your family, and you were going to Paris and Europe and all these things. And then you came to me after Sean had found out that you were married, and you came and told me this elaborate lie about her missing and this tragedy, and that this will be the first holidays without her? Yeah, I never said. Amber. Yes. God, I don't want to fight with you. You know that I never said tragedy or missing. Oh, yes, you said you've lost your wife. No. Yes. Obviously, without me saying much. But we will. I said that I lost my wife. Yes, you did. I did, and yes. How did you lose her then, before she was lost? Explain that. There are different kinds of loss, Amber. Then explain your loss. I can't to you now. La vida de Scott y Lacey, más allá de la casa y del embarazo, tenía otra dimensión que los investigadores pusieron en primer plano, o sea, problemas económicos y transacciones que explicaban otro posible móvil además que la infidelidad. Según registros, la empresa vinculada a Scott había registrado pérdidas significativas en años consecutivos de aproximadamente $40,000 y $200,000, y la compañía arrastraba una deuda con la casa matriz por cerca de $190,000. Además, constan en el expediente solicitudes de créditos y firmas de Scott en papeles empresariales que contenían representaciones engañosas sobre los ingresos de la empresa. En paralelo a los números de la empresa, la pareja había acumulado deudas personales que también aparecieron en la investigación. Testigos explicaron que existían balances negativos de tarjetas de crédito por alrededor de $23,000. En ese contexto se presentaron documentos que mostraban pagos, préstamos familiares y gestiones financieras, incluido un préstamo de unos $100,000 que Scott recibió de sus padres. Un capítulo concreto que posteriormente la fiscalía explotó fue el de las joyas heredadas por Lacey en otoño de 2002. Testimonios, transacciones y exhibiciones presentadas en el juicio mostraron que ciertas piezas fueron valuadas en conjunto por encima de los $100,000 y que hubo movimientos para vender algunos artículos. Los peritos y el fiscal mostraron correos electrónicos y listados que vinculaban una cuenta con anuncios y negociaciones en eBay. La policía investigó también la posibilidad de empeños locales. Hay recibos que indicaban empeños de relojes similares al que heredó Lacey, pero los investigadores no lograron confirmar de forma concluyente que el reloj empeñado coincidiera con la pieza de diamantes que los familiares habían identificado. Además de las joyas y las deudas, existía otro factor que la fiscalía subrayó como crítico: un derecho económico que Lacey tenía sobre la herencia familiar. Lacey tenía derecho a una tercera parte de las ganancias por la venta de la casa de su abuelo, una participación que se estimó en torno a $140,000. Según la fiscalía, Scott desconocía por completo que ese interés se extinguía si Lacey
y no era heredable automáticamente, o sea que nadie en realidad podía reclamar esa suma en lugar de Laci. El 20 de enero de 2003, Amber dio una rueda de prensa anunciando su relación con el marido de Laci, y para el público, Scott ya era culpable. Okay, first of all, I met Scott Peterson November 20th, 2002. Scott told me he was not married. We did have a romantic relationship. I am very sorry for Laci's family and the pain that this has caused them. And I pray for her safe return as well. Tras la conferencia de prensa, Scott la llamó para elogiar su valentía. El 28 de enero, Scott apareció en televisión con Diane Sawyer tratando de defenderse públicamente. Los comentaristas de televisión y paneles de opinión calificaron la intervención como autopromocional y señalaron que su tono y ciertas frases parecían ensayadas o frías. Los fiscales utilizaron posteriormente las declaraciones de la entrevista como material probatorio valioso, alegando que muchas contradicciones o afirmaciones falsas probaban mentiras y encubrimiento por parte de Scott. Pero sobre todo, la entrevista empeoró esa sensación de traición que sentía la familia de Laci. Las declaraciones de Scott admitiendo la relación paralela y afirmando que Laci sabía todo, enfurecieron a muchos familiares y amigos que se sintieron engañados. Did your wife find out about it? I told my wife. When? In early December. Did it cause a rupture in the marriage? It was not a positive, obviously. It's inappropriate, but it was not something that we weren't dealing with. A lot of arguing? No. Do you really expect people to believe that an 8.5-month pregnant woman learns her husband has had an affair and is saintly and casual about it? Accommodating? Makes a peace with it? Well, you don't know. No one knows our relationship but us. El 10 de febrero de 2003, día que habría sido la fecha de parto de Laci, Scott sorprendió a Amber con un regalo de cumpleaños. Le pidió que fuera a un hospital en Fresno, donde ella encontraría una bolsa de supermercado con regalos. Amber descubrió la bolsa bajo un árbol en el estacionamiento del hospital, que contenía una tarjeta, un collar, un CD de Norah Jones y una lata de semillas de flores silvestres. Además, Scott envió otro paquete a la oficina de Amber, que contenía libros y una pequeña bolsa para la hija de ella. Amber entregó todos estos objetos a la policía de Modesto como parte de la investigación. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación rápida. Si este contenido te está gustando, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo casos tan complejos y detallados como este. Y una advertencia importante. En el siguiente segmento voy a hablar de los hallazgos de la autopsia de Laci y de su bebé. Obviamente no habrá imágenes gráficas, pero el contenido puede resultar sensible para algunas personas. Si prefieres evitarlo, puedes adelantar aproximadamente 2 minutos el video. El 13 de abril de 2003, la investigación dio un vuelco irreversible. 2 personas que paseaban a su perro encontraron un feto masculino en una zona de marea baja en la orilla del área de Point Isabel. Y el día siguiente, 14 de abril, un corredor avistó un torso humano en una orilla cercana, siempre en la bahía de San Francisco, justo a poca distancia del lugar que Scott había señalado como su área de pesca. Los análisis de ADN confirmaron día después que se trataba de Laci Peterson y del hijo que esperaba, Connor. Las autopsias mostraron un cuadro complejo, ya que el cuerpo de Laci estaba muy fragmentado por el tiempo, la exposición al agua y a la fauna marina.
Faltaban la mayoría de los órganos internos. Tenía 2 costillas fracturadas y algunas vértebras pudieron indicar fracturas en el cuello, aunque los forenses no pudieron establecer con certeza si esas fracturas ocurrieron antes o después de la muerte. Tampoco se encontraron incisiones hechas por un instrumento humano que indicaran una disección intencional de la cabeza, los brazos y gran parte de las piernas. Por otro lado, Conner presentaba una cinta de nylon alrededor del cuello y un corte en el costado derecho. La piel se describió como poco o nada descompuesta, lo que contrastaba con el avanzado estado del cuerpo de Laci. El perito declaró que Conner había muerto intrauterinamente y que su cuerpo fue expulsado del cadáver de la madre por procesos de descomposición y la ruptura de la cavidad abdominal. Esta fue la explicación pericial para que el feto apareciera con menos descomposición que el torso. El perito de la fiscalía utilizó medidas óseas post-mortem para estimar la fecha de la muerte de Conner entre el 21 y el 24 de diciembre de 2002, pero los forenses no pudieron establecer una causa de la muerte concluyente para ninguna de las 2 víctimas. La localización de los cuerpos en el mismo lugar donde Scott había estado en el día de la desaparición fue interpretada por los investigadores como la confirmación de las sospechas que tenían desde el principio. La situación generó entre los detectives la sensación de que era imprescindible actuar antes de que Scott pudiera intentar desaparecer. La mañana del 18 de abril de 2003, Scott Peterson manejó hasta el campo de golf de Torrey Pines en el área de La Joya, donde planeaba reunirse con el padre y el hermano para jugar. El campo está cerca de San Diego, donde vivían sus familiares, y a solo unos 50 kilómetros de la frontera con México. Fue detenido en el estacionamiento y trasladado ese mismo día en Modesto en la cárcel del condado Stanislaus. Scott tenía el cabello y la barba teñidos, y en su carro encontraron varios teléfonos celulares, ropa, un equipo para acampar, entre 10 y 15 mil dólares en efectivo, además de 2 licencias de conducir, una de Scott y la otra del hermano. La detención se produjo apenas horas antes de que algunos análisis de laboratorio concluyeran la identificación plena de los restos hallados en la bahía. Para los investigadores era evidente que planeaba huir. Ese cúmulo de hechos fue la base con la que la fiscalía armó formalmente la acusación por homicidio. Para la opinión pública y para buena parte de los medios, el culpable ya tenía un nombre. What really matters is what Peterson told law enforcement. Whoa, that's not true, Laura. What matters is that he has an inconsistent statement. He told not only Laci's stepdad that morning he had gone golfing at 9:30, he told somebody else that as well. The dad's not the only one he told. Then later, he told cops a different story when he realized he had been spotted at the marina with his boat, where Laci went missing. You know what? Let's play that again so we can all be very clear, Jackie, about what Peterson said. He had been doing the morning. His wife disappeared. How can I help you? Yes, my son-in-law called. He was playing golf this morning at 9:30. My daughter's been missing since this morning. She's 8 months pregnant. I'm not sure about you, Alexis, but I heard Gransky state very clearly, my son-in-law called this morning, said he'd been playing golf this morning. Yep, that's what I heard too, and that's what he said. That's what Laci's dad told the police, or called the operator. That is what his story was at first. Then there was evidence that he was in the marina, so then he changed his story. El esposo, que parecía tranquilo frente a las cámaras, según las acusaciones estaba fuertemente vinculado con la muerte de Laci y Conner. Esa acusación desembocó en la presentación de cargos y en el juicio. El juicio empezó formalmente el 1 de junio de 2004. La sala en Redwood City estaba ya convencida de que el proceso sería largo. La fiscalía, dirigida por Rick Distaso, tardó meses en exponer su caso. La defensa principal la encabezó Mark Geragos. Desde la selección del jurado, la presión mediática y las controversias por posibles sesgos estuvieron presentes.
el juez Alfred De Lucchi tuvo que tomar decisiones sobre reacusaciones y sustituciones de jurados. El juicio no solo fue intenso por la complejidad del caso, sino también por el interés masivo del público y los medios. La sala tenía capacidad limitada, así que las autoridades judiciales implementaron una lotería diaria para asignar los asientos disponibles a quienes deseaban presenciar el proceso. Este sistema reflejaba la magnitud del fenómeno. Decenas de personas llegaban cada día con la esperanza de ser seleccionadas, y la atención mediática mantenía el juicio en el centro de la opinión pública. Sin embargo, también contribuía a que el caso adquiriera una dimensión casi de espectáculo, dejando claro que cada declaración o testimonio era observado y comentado con intensidad. La teoría de la Fiscalía, simplificada para la narración del jurado, fue presentada en las aperturas como un plan y una acción calculada por parte de Scott. Para sostener eso, la acusación montó 3 grandes ejes probatorios. Primero, la evidencia electrónica y testimonial, principalmente las llamadas grabadas entre Scott y Amber Frey. La evidencia material y pericial, o sea, el bote, el ancla casera, los restos de cemento y el cabello en las pinzas. Y finalmente el patrón de conducta posterior, como los cambios de apariencia, los movimientos a la bahía y los intentos de deshacerse de los bienes de Laci tras la desaparición. Estas líneas se fueron desarrollando testigo por testigo a lo largo del juicio. Para conectar dónde y cómo los restos terminaron en la orilla, la Fiscalía llamó a expertos en mareas y búsqueda. El hidrólogo Rick Cheng declaró que según las corrientes y el viento, la ubicación donde aparecieron los restos era coherente con la zona en la que Scott dijo haber ido a pescar. Al mismo tiempo testificaron buzos y expertos en búsqueda sobre las dificultades de localizar objetos en fondos fangosos y sobre los patrones de búsqueda empleados. Es importante reconocer que los expertos no afirmaron con certeza absoluta el punto exacto de la entrada al agua. Sus opiniones se presentaron como probabilísticas. La evidencia canina también apareció en el juicio. La entrenadora Eloise Anderson explicó que su perro Trimble siguió una pista desde un estacionamiento de la marina hasta el extremo de un muelle, lo que la policía interpretó como indicio de que un cuerpo o rastro humano había llegado al agua en esta zona. Además de los peritos y los técnicos, la Fiscalía presentó múltiples testigos circunstanciales, vecinos que describieron la conducta pública de Scott en los días siguientes y vendedores y gestores que confirmaron intentos de vender la casa o el vehículo de Laci. Todo eso fue tejido por la acusación para presentar la imagen de una persona que compró y ocultó un bote, fabricó anclas, presentó conductas de ocultamiento y tenía una relación paralela. Geragos, en cambio, basó la defensa en enfatizar la falta de evidencia directa y la posibilidad de dudas razonables. Señaló la ausencia de testigos presenciales del crimen y la inexistencia de un arma homicida. También cuestionó la fiabilidad de las pruebas forenses. Por ejemplo, argumentó que el pelo encontrado en el bote pudo provenir de visitas anteriores de Laci y desconfió de rastreo canino y la interpretación de las corrientes. Además, presentó hipótesis alternativas, como que Laci pudo haber sido secuestrada y retenida hasta dar a luz a término, insistiendo en que nadie demostró cuándo y cómo murió el bebé. En la práctica, el objetivo de la defensa fue sembrar dudas razonables sobre la versión de la Fiscalía, apelando a posibles incongruencias y a la idea de un error judicial. Tras meses de testimonio, argumentaciones y objeciones, el jurado deliberó. El 12 de noviembre de 2004, el veredicto fue culpable de primer grado por la muerte de Laci y culpable de segundo grado por la muerte de Conner. El jurado recomendó la pena de muerte en diciembre de 2004 y el juez De Lucchi impuso formalmente la sentencia capital en marzo de 2005. Long before the body's washing up, it was predicted by one of the title experts that if he dropped them in this general area, this is the general area where they would wash up, and that's where they washed up. His consciousness of guilt by very
various different things. There's a lot of things that speak to that, but one of them is driving to the marina to kind of check on what's going on and leaving right away, not being there when they're found, not coming back, not calling, nothing. I mean, there's, like I said, it's not just one thing in this. It was a circumstantial case. It's everything put together, making a whole picture, for me anyway. Posteriormente, en 2020, la Corte Suprema de California confirmó las condenas de culpabilidad, pero anuló la pena de muerte por errores en la selección del jurado en la fase de pena. Peterson fue resentenciado a prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional en 2021 y reubicado en 2022 fuera del corredor de la muerte en San Quentin y trasladado en Mule Creek, donde actualmente cumple la pena. El veredicto de culpabilidad para la mayoría de los estadounidenses cerró en este momento un caso que parecía evidente: el esposo infiel, la amante secreta, el bote, el cemento, las contradicciones y finalmente los cuerpos encontrados en la bahía. Para la opinión pública, Scott Peterson era sinónimo de traición y homicidio. Pero no todos compartieron esta certeza. Desde el principio y con más fuerza después de la sentencia, la familia de Scott, especialmente su cuñada Janay Peterson, comenzaron a señalar huecos en la investigación, pruebas omitidas y pistas que nunca se siguieron. You would have him, first off, dressing her after he kills her. So he's going to dress her, put her necklace on, her earrings on, her watch on, her tennis shoes on, put her pajamas in the hamper. Then he's going to sit down on the computer and pretend to be her. He's going to plug in her curling iron and drag her bench down the hall and pretend to be her. He's going to fill the mop bucket to pretend she's going to mop. He makes up a conversation about what shopping she needs to do for Christmas Eve brunch. And it turns out that he's right, that she still is missing an ingredient. He's staging all these things. And yet that night when the police arrive, he doesn't point it out to anyone. He doesn't point out the curling iron in the bench. He doesn't point out the computer use. When he comes home, the first thing he does is take the leash off the dog. Con los años, estas dudas encontraron eco en abogados y organizaciones como Northern California Innocence Project, que pusieron la lupa en la solidez de las pruebas que llevaron a la condena. Si en el juicio la fiscalía construyó un mosaico convincente, los críticos sostenían que ese mosaico se armó con piezas frágiles. Y así, mientras la mayoría celebraba la justicia alcanzada, comenzaba a crecer un relato paralelo, el de quienes creen que Scott Peterson no recibió un juicio justo y que 2 décadas después su caso aún está lejos de estar cerrado. I wasn't the last one to see Lacey that day. There were so many witnesses. We saw her walk in the neighborhood after I left. The cops just never followed up on the burglar across the street. The police failed to find my family. Las primeras dudas sobre la condena de Scott Peterson fueron alimentadas por problemas en el propio juicio. Uno de los ejes más fuertes apareció en 2020, cuando la Corte Suprema de California confirmó la culpabilidad, pero anuló la sentencia de muerte. La razón fue clara. El juez Alfred DeLucchi había excluido de manera indebida a jurados que manifestaron dudas sobre la pena capital, lo que vulneraba el derecho de Peterson a un jurado imparcial. Este fallo abrió una puerta que se amplió en 2022, cuando se celebró una audiencia probatoria centrada en el jurado Richelle Nice. Ella había respondido en el cuestionario de selección que nunca había sido víctima de violencia doméstica, pero años después se supo que sí lo había sido y que incluso había pedido una orden de restricción contra la nueva novia de su expareja. La defensa alegó que ocultar ese dato significó un sesgo directo. Nice habría tenido motivos personales para identificarse con Lacey y predisponerse contra Scott. A esto se suma otro episodio menos recordado. Durante el juicio, uno de los jurados denunció sentirse intimidado por creer que Scott fuera inocente y tuvo que abandonar el proceso, siendo reemplazado en medio de la vista. I think they got it wrong. Yeah, I do. I don't think I would have voted the way that they did. Estos antecedentes reforzaron la idea de que el panel que decidió la suerte de Scott no fue del todo neutral. Las críticas no se limitaron a la conducta de los jurados.
Varios testigos declararon haber visto a Laci Peterson con vida en la mañana del 24 de diciembre, después de la hora en la que la fiscalía sostenía que ya había sido asesinada. On the day after Christmas, after I talked to the motorcycle policeman and gave him my statement that I had seen the dog in the park, nothing was followed up after that. I just figured people who knew better than I and knew more about the case had pretty much made a decision that what I had to say wasn't all that relevant. Sin embargo, muchos de ellos fueron descartados o considerados no confiables, en algunos casos porque habían sido sometidos a hipnosis por parte de los investigadores, una técnica que en California invalida el testimonio en un juicio. La defensa sostuvo que esas exclusiones borraron pistas fundamentales sobre el recorrido de Laci aquel día. Otro de los temas que más debate ha generado es la edad fetal de Conner. En el juicio, el Dr. DeVore testificó que según mediciones del fémur, Conner había muerto el 23 de diciembre de 2002, lo que implicaba que Laci también había muerto para entonces. Sin embargo, nueva pericia científica demostraría que DeVore aplicó una fórmula equivocada y consideró un solo hueso. El propio creador de la fórmula, el Dr. Ginty, corrigió el cálculo usando los 3 huesos largos, el fémur, la tibia y el húmero, y halló que el bebé habría muerto el 3 o 5 de enero de 2003. En otras palabras, la fecha original sería errónea, lo que desmontaría la versión de un homicidio el día de Nochebuena. También hubo controversias con la evidencia científica. El hidrólogo Ralph Cheng testificó que era consistente que los restos aparecieran en la misma zona donde Scott dijo haber salido a pescar. Pero años después, estudios más completos mostraron que ese análisis estaba basado en modelos incompletos y que no se podía establecer un punto de origen preciso con el nivel de certeza que se le atribuyó en la sala. En la nueva documentación se reveló que el propio Cheng admitió por escrito que no podía explicar por qué el cuerpo terminó justamente donde fue hallado y reconoció que sus estimaciones involucraban grandes incertidumbres. Lo mismo ocurrió con el rastreo canino. La entrenadora Anderson declaró que su perro había seguido una traza desde el estacionamiento de la Marina hasta el muelle. Sin embargo, posteriores revisiones científicas apuntaron que los perros no son una herramienta confiable para determinar trayectorias en espacios abiertos, ya que las partículas de olor humano se dispersan con facilidad. El Dr. Daniel Meyers, experto en detección olfactiva canina, concluyó que la supuesta detección del perro Trimble era completamente poco fiable y que los protocolos usados en este entonces estaban prácticamente garantizados al error. El cabello de Laci encontrado en unas pinzas en el bote de Scott fue presentado en el juicio como prueba física de que ella habría estado ahí. Pero la defensa contraargumentó que estas pinzas habían sido usadas en la casa y que sin un análisis de raíz o de ADN nuclear no se podía probar que el cabello se desprendiera el día de la desaparición. La experta forense Sarah Yoshida constató que las pinzas no tenían sangre ni señales de uso reciente, y el propio perito capilar reconoció que ese pelo pudo haber llegado ahí por transferencia secundaria, por ejemplo si Laci se acercó al bote o si éste se desprendió de la ropa de Scott al contacto. El dato del cabello no probaba el crimen, sino que admitía explicaciones inocuas o fortuitas. Uno de los puntos que más eco tuvo en los años siguientes fue el robo a la casa de enfrente de propiedad de la familia Medina. Ocurrió justamente el 24 de diciembre de 2002, aunque la fiscalía en un primer momento aseguró que había ocurrido el 26, cuando Laci ya llevaba 2 días desaparecida. Dato improbable ya que por esta fecha la calle estaba repleta de periodistas. El malentendido pudo haberse generado porque los Medina regresaron de sus vacaciones en esta fecha y pusieron justo el día 26 como probable día de robo en los papeles de la aseguradora. Los responsables fueron Stephen Todd y Donald Pierce, que terminaron confesando robo, devolviendo lo robado y cooperaron con la policía. La controversia se encendió porque hubo una vecina que dijo haber visto a hombres cargando objetos en una furgoneta en Nochebuena al frente de casa Medina, que ella recordaba muy bien porque la habían mirado de manera muy intimidatoria cuando pasó frente a ellos manejando su carro. A la par apareció una camioneta naranja quemada no muy lejos de casa de los Peterson, en la que se halló un colchón ensangrentado
descartado, pero las autoridades nunca permitieron que se le hiciera un análisis de ADN. Para la familia Peterson ese era un posible vínculo con la desaparición, pero los investigadores habían descartado rápidamente esta línea de investigación. Incluso se mencionó que en prisión algunos informantes de la policía aseguraron haber hablado con los ladrones sobre el caso, y uno de ellos habría confesado que Laci los había visto y se había enfrentado a ellos. Aunque estos testimonios nunca fueron considerados oficiales, mantuvieron viva la sospecha de que el robo pudo haber estado relacionado. Según esta reconstrucción, entonces, los ladrones, al ser descubiertos por Laci, las habrían cargado a la fuerza en la camioneta para silenciarla y se habrían guiado con el mismo comunicado de la policía que explicaba los movimientos de Scott en Nochebuena para saber dónde poder arrojar el cuerpo para hacer recaer las sospechas sobre él. There was a van, okay? An orange van. There it is. It was found a mile from Peterson's home. It was found by a Modesto fire inspector a day after Laci Peterson went missing. So what? Well, inside the van, there was a mattress. On the mattress was a blood stain. The inspector says it was human blood. Here's what he told GMA. I don't know that I was tying the moment to Laci. I was more tying the moment that it was human blood. It made it like this was much more important than just a burned vehicle that somebody was just wanting to get rid of or cover up a simple crime. La defensa también insistió en que la conducta de Scott tras la desaparición había sido malinterpretada. Su propio padre declaró que el día del arresto Scott iba a jugar a golf con él y que llevaba la licencia de su hermano simplemente para obtener un descuento local. Los $15,000 en efectivo que llevaba eran para una operación bancaria familiar y no un plan de escape. Y el cambio de look se explicó como un intento de pasar desapercibido frente a la intensa persecución mediática, no como un disfraz para fugarse. Algunos medios también reportan que existirían pruebas que demostrarían que Laci y Scott compraron junto el bote de pesca, desmintiendo también el hecho de que él lo compró en secreto. En conjunto, estos elementos fueron propuestos por la familia Peterson y por abogados del Northern California Innocence Project como pruebas de que el juicio estuvo marcado por sesgos, omisiones e interpretaciones cuestionables. Según ellos, Scott era un esposo infiel, pero no era un asesino. Con el paso de los años, nuevas solicitudes de revisión forense mantuvieron vivo el caso. La defensa pidió que se analizaran objetos que nunca habían sido sometidos a pruebas completas, como hisopos de herramientas, almohadas y fundas. En 2024, la justicia autorizó finalmente el análisis de una cinta adhesiva hallada en los cuerpos de Laci y Conner, aceptando que había evidencia aún pendiente de evaluar. Para la fiscalía todo esto no cambia la esencia del caso. El patrón de engaños de Scott, las grabaciones con Amber Frey, el hallazgo de los cuerpos en la bahía donde él había ido a pescar. Pero para Janay Peterson y para Innocence Project, estas fisuras muestran que el juicio nunca resolvió todas las preguntas. Para ellos, lo que parecía un caso sólido era en realidad un rompecabezas armado con piezas débiles, y la posibilidad de que Scott no haya recibido un juicio justo sigue siendo un tema abierto 2 décadas después. Al cerrar, imagina 2 escenas paralelas. Una casa donde los padres de Laci siguen cargando con la ausencia de su hija y con el temor de que, si el expediente se vuelve a abrir y falla en contra de su convicción, se quiebre la única respuesta que han tenido durante años. Y la otra casa donde los familiares de Scott enfrentan la estigmatización pública, la espera de apelaciones y la incertidumbre de no saber si el proceso que lo condenó fue tan sólido como debería haber sido. Ambos viven un dolor real, pero desde lugares distintos. La noción de duda razonable no es neutralidad pasiva ni una excusa, es el umbral que la sociedad puso para evitar enviar a una persona inocente a prisión, pero también es la misma línea que puede dejar sin respuesta a las víctimas si se interpreta con demasiada laxitud. El reto ético y civil es simple y duro a la vez.
Exigir que las conclusiones penales se apoyen en respuestas documentadas y verificables, y no en impresiones o narrativas que no resistan al examen técnico. Cerrar, por tanto, significa contar con pruebas y procedimientos que permitan afirmar con fundamento si una condena se sostiene o no. Hasta que eso esté claro, lo responsable es sostener simultáneamente compasión por el dolor de las víctimas y rigor en la exigencia probatoria para que la justicia cumpla con su cometido con la mayor integridad posible. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Tu compañía en cada video es lo que hace que todo ese trabajo tenga sentido. Si te pareció interesante, apóyame con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente caso. También puedes dejarme en los comentarios tu opinión o proponer otro caso que quieras que revisemos en este espacio. Te espero en el próximo video.